Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes fuimos adoptados y adoptadas. Hoy escuchamos la historia de Sabrina Bulino, Valenzuela Negro. Acabas de marcar la diferenciación del triple apellido. Contanos por qué. Bienvenida, Sabrina. ¿Qué tal? Acá estamos. Mis tres apellidos tienen que ver con mi identidad adoptiva, que es Bulino, que es mi familia que me adoptó de buena fe en el 78, y el Valenzuela Negro, que tiene que ver con la restitución de mi identidad y conocer, digamos, el primer capítulo de mi vida y conocer que pertenezco biológicamente y también ahora afectivamente y culturalmente a la familia Valenzuela Negro, que son mis papás biológicos que se encuentran desaparecidos todavía, que fueron militantes revolucionarios, y mi mamá estaba embarazada de mí y de mi hermano mellizo, mi mamá Raquel Negro, y cuando ella da luz, en el cautiverio, que ella estaba secuestrada, la llevan a dar a luz bajo la órbita del segundo cuerpo del ejército al Hospital Militar de Paraná, da luz a mellizos. A nosotros de ahí nos derivan a una clínica privada en Paraná, y el 27 de marzo de 1978 fuerza de seguridad, o no sabemos quién, me traen a Rosario y a mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano de Rosario, y del Melli perdemos todo rastro. O sea que yo hoy, además de estar buscando a mis papás biológicos que están desaparecidos, también busco a mi hermano mellizo, que es uno de los desaparecidos con vida y que integra la lista de los 300 personas, o más de 300 personas, que viven con su identidad cambiada, que son estos nietos de las abuelas, que bueno, ya hace casi 50 años estamos cumpliendo del golpe y que seguimos buscando, ¿no? Y entonces, por eso mis tres apellidos, porque el Bulino es mi identidad, digamos, la identidad con la que se construyó, digamos, con mis papás, mi familia adoptiva, y el Valenzuela Negro a partir del 2008, que son mis otras identidades y que, bueno, que yo también acepté, tomé y también llevo con mucho orgullo, y por eso, digamos, fue una lucha muy larga para que los nietos podamos restituir nuestra identidad y podamos aceptarla. Entonces por eso hoy te dije los tres, con todo lo que costó poner los tres apellidos, digamos los tres apellidos. Pero bueno, vamos a hablar me parece que de la primera parte, o más que de la primera parte, de la parte de los Bulinos, me parece, ¿no? Un poco de todo, por eso dije perdón y gracias por la corrección y por traerlo también acá a la mesa. Sabra, y digamos, ¿cuándo te enteraste que de tu familia adoptiva, que eras adoptada? Y después, ¿cuál es el recuerdo, el momento que pudiste dar con tu familia biológica también? Bueno, mi familia Bulino es una familia, pues mi mamá falleció, mi mamá Susana falleció hace 2 años. Una familia, para decirte, de clase media, de un pueblo, de Villa Ramallo. Yo me crié ahí. Y yo, digamos, después de que restituí mi identidad, hice muchas más preguntas, digamos, de las que había hecho hasta ese momento. Pero bueno, básicamente cuando yo era chica, a mí yo iba a lo de mi nona Porota acá en Rosario, en Arroyito. Y así como a otra persona le pueden contar cómo nació, el parto y todo eso, el suceso, a mí me contaba mi nona, y adelante toda la familia, cómo había llegado yo el día que me vinieron a adoptar. Entonces, para mí la adopción siempre fue como algo muy positivo, digamos. No lo viví como algo traumático para nada, al contrario, somos una familia que nos respetamos mucho en las diferencias, ¿no? Mis viejos... para decirte así, hoy lo pasé a saludar y le dije que venía para acá mi papá y le dije, ¿querés que diga algo? Viste, como una cuestión así. Me dice, no, le digo, bueno, ¿y cuál fue el juez que estuvo en la adopción? Entonces él me dice, bueno, ese fue Saldarriaga. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque cuando, o sea, yo fui creciendo en Ramallo, y bueno, nuestro relato familiar era que éramos adoptadas, mi hermana y yo, ¿no? Y de hecho, yo los otros días me acordé de algo. También. Claro, mi hermana Carla, que es 2 años más chica,
Entonces, yo me acordaba el otro día que mi mamá insistía mucho en que no dijéramos adoptadas, que dijéramos adoptivas. Y yo hace poco me vino ese recuerdo y yo digo, claro, porque adoptada, porque ellos trataban siempre muy de diferenciar mucho la cosa del hijo objeto. Muy bien. Entonces, Está bueno. sí, entonces ella decía, no son adoptadas como agarradas, ¿entendés? Sí. Como, viste, adoptar una mascota ni nada, Sí. sino como adoptivas, como una cuestión más como de una característica, como algo que nos Sí, pertenece, sí. ¿no? Y me acordé el otro día, y bueno, entonces a mí nosotros nos decíamos siempre que éramos, o sea, aparte a veces pedíamos, contanos como, yo decía, contanos cuando nos fuiste a adoptar. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Claro, pero ya lo supiste desde siempre, Sí, digamos. y no solo eso, sino que, claro, desde siempre, porque ellos aparte no estuvieron 5 años haciendo tratamientos, mis viejos, para tener un bebé y no pudieron, entonces decidieron adoptar. Y bueno, y en esto me lo enteré ahora de grande, en estas charlas que fueron las más profundas, digamos, después que restituí mi identidad. Bueno, ellos largaron todo, por ahí antes tenían como más cautela, Sí. pero ellos ahí dijeron que cuando ellos estaban por adoptar, hicieron los talleres para padres adoptivos con Eva Giberti. Entonces, claro, Eva Giberti, que fue como una de las personas idóneas en hablar de adopción en Argentina, que falleció hace poco, claro, imagínate, estaban muy preparados y aparte yo siempre digo que tuve como los 4 padres y los 2 padres y 2 madres los opuestos, porque mis viejos gulinos siempre para mí les costó tanto formar su familia que cuando la pudieron formar se dedicaron a nosotras. Bien. Y los otros, los Valenzuela Negros, eran tan comprometidos con su tiempo histórico que ellos dieron todo para transformar ese mundo injusto, el mundo injusto que no querían dejarnos. Entonces pienso que de alguna manera la entrega que tuvieron los unos hacia el mundo privado y familiar y el otro la entrega hacia lo colectivo, ¿no? Y lo social. Pero bueno, nada, así Qué que equilibrio en eso, Sí. Sabri. Preguntarle a mi psicóloga. Tenemos que traer a todas las terapeutas. Así, a todas las psicólogas de nosotros. Pero bueno, no, bien. Yo te digo que agradezco. Mi familia Gulino para mí han sido extraordinarios. Aparte mi acompañamiento, cuando nosotros fuimos creciendo con Carla, digamos, yo vine a estudiar a Rosario. Bueno, y ahí me acuerdo de haber ido al recital de las madres en Central. Entonces que aparecieron De pura en casualidad. Rosario Central que decían. O sea, o por una cuestión. No, yo fui porque iba a mis compañeros. Imagínate que yo estaba en la Facultad de Ciencia Política y empezaba Hijos a armarse, o se había armado el año anterior, pero estaban las peñas de hijos, los escraches de hijos. Estábamos con toda la movida autoconvocados. Pero a vos te movilizaba ya eso. Es que estábamos todos muy movilizados en esa época, digamos, con respecto a lo que era tomar la facultad, ¿entendés? Era la Facultad de Ciencia Política, no era cualquier facultad. Entonces, ahí cuando voy al recital, yo tengo una amiga Jime, que siempre me decía, che, pero vos no serás hija de desaparecido. Entonces, yo miraba a mi familia y no me daba el perfil, ¿entendés? Yo miraba la televisión, lo veía, a Vicky Donda, a Juan Cabandier, a los mellizos Reyardo Tolosa, que me acordaba de haberlos visto con Neustadt y con el otro, Mariano Grondona. Sí. Entonces, no me daba el perfil. Mi viejo, yo iba y hablaba de mi adopción. Claro, no y tenía de problema. grande, ahí cuando ya estaba en facultad, sí le decía, che, ¿quién fue mi abogado de la adopción? Entonces ahí ya preguntaba otros datos duros y ellos me lo contestaban, no había problema. Entonces no me daba que haya habido una apropiación propiamente dicha por parte de ellos. Entonces también me demoré mucho en acercarme a abuelas, pienso yo hoy en día mirando para atrás, porque no me cerraba. Mi viejo, si bien es un profesional de la salud, un tipo que el mejor amigo era el carpintero de la vuelta, ¿entendés? No era un tipo muy simple. Mi papá andaba en camiseta y andando en bici, yo me esperaba a mí para salir a andar en bici, entonces no me daba que se juntara con gente poderosa ni nada como para Sospechar que tu origen podía venir de otro lado. Claro. Entonces sí pensaba que podía tener hermanos y hermanos varones pensaba que podía tener. Entonces siempre esa cosa que tenía ahí sin cerrar o medio como con preguntas, más no por el lado de los padres, sino por el lado de los hermanos. Entonces, cuando restituí mi identidad, que ahí sí, mis viejos, porque ¿qué pasa? Mis papás, Gulino, a ellos se inscriben para adoptar.
Entonces, como mi mamá era rosarina, entonces ellos venían cada 15 días a ver a la nona y a mis tíos. Entonces, claro, pasaban 2x3 por el juzgado a ver cómo iba el trámite. Bueno, un día los llaman del juzgado. No, un día en Ramallo ven por Canal 3 que habían dejado abandonada una bebé en el hogar del huérfano de Rosario. Entonces, como ellos ya sabían que les tocaba pronto a ellos, les habían dicho en el juzgado, entonces mi papá la codea a mi mamá y le dice, ¿no será esta la bebé para nosotros? Y a los poquitos días los llaman y le dicen, hay una bebé que es para ustedes, vengan. Bueno, por supuesto, dejan todo de la ropa, mi mamá estaba colgando la ropa, bueno, todas unas anécdotas como si fuera el parto, ¿no? Entonces largan todo, se vienen y cuando llegan al juzgado le dicen, hay una bebé que es para ustedes, pero está en el hogar del huérfano. Entonces mi papá le dice, ¿es la bebé que salió por televisión? Sí. Ay, qué loco. Entonces dice, ¿la quiere ir a buscar usted? Sí, vamos nosotros. Entonces, esa parte, digamos, que ellos, digamos, prefirieron no decírmela a mí. A mí me empezaron a contar desde que me fueron a adoptar al juzgado. Que a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué a mí me adoptaron al juzgado? Pero bueno, uno a veces piensa, qué sé yo, está la ley ahí en el medio. Puede suceder. Entonces ellos, cuando nos cita la justicia de Paraná en el 2008, por el juicio, se llamaba la causa Guillermo Germano y otros, por el Mencho Germano, bueno, ellos, vamos los tres, y ellos ahí me dicen, mirá, esta parte nosotros no te la dijimos, te pedimos perdón, pero pensamos que no te sumaba nada en tu historia, que vos te enteres que te dejaron abandonada como en la novela en la puerta del hogar del huérfano. Viste que el hogar del huérfano tenía una puertita que era donde dejaban a los bebés o sea, sí, los entregaban ahí para que de alguna manera también es un acto de responsabilidad. Yo siempre pienso que para la mamá que da en adopción, dar en adopción es un acto de responsabilidad y de amor. Totalmente. Entonces, es lo que pueden hacer. Es lo que puede, pero aparte también es responsable. Totalmente, eso, ¿no? porque podría poder decir no puedo. En algún lado. Claro, poder decir no puedo. Y entonces eligió un lugar que podía estar ahí al resguardo. Claro, entonces esa parte a mí no me la contaron. Después supimos que eso que yo te había, que unimos todas las fichas y ahí qué pasaba. Cuando mi mamá Raquel da luz en Paraná, esto lo sabemos por el testimonio de una enfermera muy valiente que se enfrentó a los médicos militares en el hospital militar. Ella estuvo 15 días internada, pero no sabían que iba a tener mellizos porque en esa época no se podía saber. Entonces la enfermera está en el parto, mi mamá da a luz mellizos. Según la enfermera nos ponen acá en sus pechos, pero al varón se lo llevan rápido y le dicen que está amarillito, no sé qué. La cuestión que al otro día mi mamá ya no está más, mi mamá Raquel ya no está más en el hospital militar de Paraná y en su lugar, en un casalito, estaban los 2 mellicitos. Y los médicos que llegan y nos ven ahí se pelean y nos derivan al IPP. El IPP es el Sanatorio del Niño Privado, o sea, alguien pagó para que nosotros estuviéramos en el IPP. ¿No? Todo esto en el plan sistemático de apropiación de menores. Ahí estamos. No ingresamos como mellizos, ingresamos como hermanos separados. Al Melli le ponen N. López. Que ahí ya empezaba la historia. Y a mí me ponen Soledad López. Entonces, pero sí, o sea, a mí me ingresan el 4 de marzo y al Melli el 10 de marzo. Después se sabe por las investigaciones que esos N. López éramos nosotros por un montón de testigos y porque éramos los únicos casos provenientes del Hospital Militar de Paraná. Bueno, son cosas allá de la causa. La cuestión que el 27 de marzo de 1978, cuando a nosotros nos dan el alta, que también figura en ese libro de producción, en esa prueba documental, a nosotros nos dan el alta y a mí me dejan abandonada. Según el Tuco Costanzo, que era un represor de la Quinta de Funes y que está juzgado, condenado y tiene prisión domiciliaria, el Tuco Costanzo dice a la hija bebé de Raquel Negro, Amelón, el defendido de la Villarroel, y Pagano, la dejaron abandonada en el hogar del huérfano, dejando un escarbadiente tocando el timbre. Bueno, entonces esa bebé que mis viejos gulinos ven en la televisión, ellos agarran desde la parte en que las monjas dan la nota. Nunca habían preguntado el origen, digamos. Es que el origen tampoco se podía saber, porque era un bebé abandonado en la puerta en la madrugada. Tampoco lo podían saber, o por lo menos no había una investigación porque no se hacía. No se hacía, pero aparte, eso son cuestiones que aparte, si vos haces un juicio de adopción,
y está supuestamente la justicia en el medio, es como que vos de alguna manera estás haciendo algo legal. Lo estás validando, claro, tal cual. Claro, y bueno, así es como a mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano esa madrugada, las monjas. Esto es lo que dice Costanzo. Las monjas avisan a la justicia cumple lo que tiene que hacer, porque en ese momento, cuando hay un bebé abandonado en la vía pública, uno de los protocolos que se implementan es que se tiene que visibilizar en los medios de comunicación ese bebé. Entonces a bebé salió la nota, es la Tal nota cual. que mi viejo viera. Bueno, entonces así ingreso yo en la familia Gulino. Y esa parte no me la cuentan, me cuentan desde que me van a adoptar al juzgado federal, al juzgado de familia. Y así ingreso a mi familia Gulino. ¿Y cuántos años tenías cuando...? No, tenía días. No, cuando ¿Cuándo? te enteraste de esta situación. Tenía 30, 29, 30, en el 2008. Y bueno, nada, eso fue como un shock total. Ahora que se cumplen los 50 años del golpe, es como muy refrescar todo, todo está como a flor de piel, me parece, toda esa parte. Sobre todo porque en estos años hicimos tanto para encontrar el Messi, tanta búsqueda del Messi Valenzuela Negro, que el otro día fui a Paraná y me encontré con un montón de compañeros y decíamos, bueno, siempre pensamos que lo íbamos a encontrar. Todas las acciones que se hicieron, juzgar a los civiles, a los responsables civiles, los responsables militares, todas las personas con las que fuimos a hablar, médicos, bioquímicos, enfermeras, gente que limpiaba, gente que, no sé, todos los rubros que podían articularse adentro de esas dos instituciones por las que estuvimos, todos fuimos a hablar con ellos, con todos. Y hablaron con todos. Y siempre pensamos que en algún momento se iba a saltar la perdiz, dónde estaba el chico. ¿A quién lo entregó a dónde, no? Yo una vuelta, no tiene nada que ver, tiene que ver, todo tiene que ver, pero una vuelta cuando estaba yendo en colectivo a dar clases a la Facultad de Ciencia Política, me parece verlo a Amelon, el represor. Sí. No, a Melón, perdón, a Pagano. Me parece verlo Pagano en el que me había dejado abandonada en el hogar del huérfano, en el colectivo. Tipo re perverso. Entonces yo digo, yo no me voy a bajar del colectivo sin saber si es o no es, porque si este tipo está rompiendo la domiciliaria, hay que saberlo. Entonces yo voy y lo enfrento y le digo, ¿usted es Pagano? Sí, se para. Entonces me dice, le digo, yo soy la melliza que usted dejó abandonada en el hogar del huérfano. Le digo, la melliza, sí, yo tenía una estudiante que me estaba mirando, tenía los ojitos así. Y digo, bueno, ¿por qué no me dice dónde está mi hermano? Y él me dice, nosotros no te fuimos a buscar a Paraná. Vos acá llegaste por otros medios. Y eso nosotros no lo sabíamos, ¿no? El tipo me dice, bueno, pues llamame, ¿no? Sos gente muy perversa que no viene al caso, pero... Entonces, ¿quién nos entregó? O sea, estos médicos de la clínica privada, ellos hicieron la entrega de nuestra, ¿no? No van a estar las enfermeras que son de otro... ¿Nunca hubo caminos por Paraná para...? No, hicimos de todo lo que se te ocurra. No, pero bueno, podemos pensar nuevas estrategias. Pero nada, entonces el tipo, fíjate, no fue hace mucho esto. Hará 2 o 3 años. Rompiendo la domiciliaria. No estaba rompiendo la domiciliaria, había ido el médico. Pero bueno, igual se nos fijamos todo, pero te quiero decir, fíjate que eso que nosotros siempre presupusimos que Amelon y Pagano habían sido los que nos habían ido a buscar, porque son los que nos llevaron al hogar, el que me llevaron al hogar del huérfano a mí. Bueno, ellos, ¿dónde está el mellizo? Me dijeron, a vos no te fuimos a buscar nosotros. Bueno, ahí falta ese eslabón, tampoco sabemos quién nos fue a buscar. Pero bueno, nada, esa fue parte, digamos, de toda esta reconstrucción histórica que atraviesa mi biografía y la del Messi. Eso lo pudimos ir reconstruyendo todo entre el 2011 y el 2018, que fue entre los 2 juicios que pudimos como completar al máximo ese rompecabezas. Pero nos falta, digamos, la pieza fundamental, que yo creo que el Messi a veces pienso que está mucho más cerca de lo que uno cree. Como estaba yo lo veía al Juan Evaso en la facultad, Edu Tognoli, veía, al Mati Ayastú, los veía, eran mis compañeros de hijo, tomábamos la facultad juntos. Entonces digo, bueno, a lo mejor el Messi, quién sabe, está mucho más cerca de lo que uno cree. ¿Cómo, digamos, te escucho y
Estoy a 2 segundos de empezar a lagrimear. Perdón. No vale llorar. No, Bueno, sí, llora. Si querés llorar, llora. no, digo, cómo... Primero la valentía, ¿no? Porque a veces pensamos un poco que la adopción puede ser todo un tema para uno, en la cuestión psicológica, en la búsqueda de la identidad y todo, y digo, pensarlo en este contexto me parece, digamos, que debe ser como, no sé, yo lo pienso desde afuera, a mí es un tema que siempre me moviliza mucho, todo el tema de la dictadura, las víctimas, los familiares, los hijos, los nietos. Y digo, ¿cómo hiciste para poder afrontar todo eso? Porque, digamos, es como tener la historia en carne viva, un poco. Y sí, yo sentía que tenía la historia en carne viva en esa época. Pero yo pienso que, mirá, ya que este programa habla de las adopciones, pienso que era la crianza que tuve. No es genético, es esa solidez que nos dieron, a mi hermana y a mí, digamos, de saber que tenés dos. Aparte, yo te cuento anécdotas de la adopción. Por ejemplo, yo vine, y lo que ellos hacían era muy gracioso. O sea, yo lo pienso ahora y digo, uno estará ¿Qué te contaban? ¿Estará capacitado para ser tan buen padre como ellos? Porque yo, por ejemplo, nosotros veníamos, ¿no? Claro. Entonces a mí me iba bárbaro en lengua, literatura, todo eso. Entonces a mí, ¿qué hacían? Me llevaban a los talleres literarios. Y mi hermana era una genia en matemática. Entonces a ella, a las olimpiadas matemáticas. Entonces era como que ellos para mí fueron muy respetuosos de lo que nosotros traíamos. Entonces eso lo cultivaban. No era decir, no, estas nenas no son mis hijas biológicas, lo tengo que aplastar a esto que sale, ¿entendés? Yo me acuerdo, aparte mi mamá rosarina, mi vieja una rosarina de las que andan por Cayoroño, toda divina, ¿entendés? Así. Entonces, claro, entonces ella me criaba en un pueblo, yo era una india total. Estaba siempre en pata, después me enteré que mis primas están siempre en pata, bueno. Entonces, claro, yo digo, esta pobre mujer que tiene que aguantarse, que uno no es, ella toda perfecta, ¿entendés? Viene Cristina y después viene mi vieja, como se vestía. Así yo decía, era increíble. Entonces, cuando estábamos en un momento que ya salíamos, Carla y yo, y mi mamá todavía era joven, claro, mi hermana calzaba 36, mi mamá calzaba 38 y yo calzaba 40. Entonces yo siempre decía, no nos podemos ni prestar los zapatos, no seremos adoptadas, decían chiste, ¿entendés? Porque era tan gracioso. Y eso sí, viste, ese sentido del humor, de aceptarnos en las diferencias, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo de haber ido a cortar, venía el tren de Cargill, no sé qué, y nosotros haciendo una actividad con soberanía alimentaria, con el taller ecologista, bueno, y antes de eso fue antes de restituir mi identidad. Y nada, mi viejo se cagaba de risa como diciendo, ¿qué le van a hacer ustedes a Cargill? Y nosotros estábamos ahí todos pensando, claro, pero te quiero decir, como orgulloso también de eso, ¿entendés? Sí. Como orgulloso, sí, ¿no? Sí. No, y no. respetando tu ideal. Claro, entonces yo creo que eso fue como ¿Aliviador? Sí, pero aparte eso fue lo que me sostuvo a mí cuando yo tuve que restituí mi identidad, y aparte que ellos me acompañaron, aparte cuando estaba el resultado del ADN, que fue tremendo, porque a mí me lo leyeron, yo estaba en Ramallo, justo había vuelto a mi pueblo. ¿En qué año? Y en el 2008. Ahí. Y yo estaba con ellos ahí y me llamó la secretaria de la jueza y me iba leyendo el ADN por teléfono, porque yo no quería que se filtre nada y quería que me lo digan ya, entonces ya sabía que se podía filtrar y bueno, entonces ella, pobre, la tenía amenazada a la secretaria de la jueza, me llamó y me iba diciendo, estoy abriendo el sobre, voy a leer el resultado de tu ADN. Bueno, entonces en un 99,9999% correspondía, o sea, pertenecía al grupo familiar Valenzuela Negro, ¿no? Todo eso yo lo viví con ellos. Y después cuando tuvimos que ir a buscar el resultado, ellos, no hacía falta que vengan. Yo ya era grande, ¿entendés? No, nosotros te vamos a ir a acompañar. Yo decía, pero claro, que debe ser un dolor para ellos. Y al contrario, los conocieron a mi hermano Seba. Y bueno, y muchos años festejé mi cumpleaños, los Gulinos, los Valenzuela y los Negros. Y hace poco, antes que mi mamá falleciera, yo estaba trabajando en la ex-ESMA, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y me pongo a ver mails viejos. Y encuentro toda una casilla de correos que era mamá o familia, no me acuerdo. Entonces empiezo a ver los correos que mi mamá me mandaba, cuando yo ya había restituido mi identidad, y había uno que decía, Sabi, te fuiste a Paraná a buscar a tu hermano mellizo. Espero que lo encontremos. Esta familia está preparada para recibirlo.
cuando vos decís, o sea, como cosa que vos decís, bueno, es como, yo ya me había olvidado de ese mail, ¿viste? Lo leí hace un par de años. Y digo, claro, era así, pero a veces yo le digo a mi papá, creo que ustedes fueron como mejores que que papás biológicos. Y él, mi viejo es como, me dice, no, nosotros no somos ni mejores ni peores. Nosotros somos padres. O fuimos padres, como cualquier padre. ¿Viste? Ni siquiera se quiere agarrar nada. No se quiere... Solo quiero conocer a tu papá. Y bueno, mi viejo en la presentación del libro Los nietos te cuentan cómo fue, que fuimos ahí a la feria del libro, que vino Analia Argento a presentarlo, que había 300 personas, sí. Recién había ganado Milei, era tremendo, y por suerte se llenó la sala. Fue él, y la gente lo ve, él estaba ahí orgullosa, ¿entendés? Pero yo voy como por otro tema, ¿entendés? Pero él está igual, por eso, porque es así, como tenemos que ser los padres. Sí. Es como como nos miramos nosotros, o sea, cuando vos te mirás, vos sos mamá. Sí. Cuando te mirás es como madre, vos decís, bueno, más todavía las preguntas, porque no es por default que somos padre y madre y ya está. Uno se pregunta, se interroga. Te interpela. ¿Cuál es, viste? Entonces yo digo, ojalá fuera como fueron ellos, y también de entender muchas cosas que uno entiende ahora cuando es padre o madre. Eso te iba a decir, ¿cómo te interpeló tu historia y el ser adoptada o hija adoptiva y, digamos, al momento de ser mamá? No, lo que pasa es que a nosotros nos atravesó mucho el feminismo, sobre todo sin saber que venía, o sea, uno a veces no se daba cuenta, pero en toda la cuestión de las elecciones, ¿no? Y no cumplir esos mandatos que estaban. Yo tardé muchos años en decidir ser madre. Yo fui mamá a los 36 años, pero yo hasta los 35 dije que no iba a ser madre. Y bueno, y después cuando lo fui, nada, es como te cambia todo. Sí. No quiero asustar a nadie. Pero sí, es como algo que te pone patas para arriba, pero... No, yo creo que lo que me interpela es eso. O sea, ¿cuál es nuestra misión? ¿Viste? Puedo decir, bueno, mi misión, ¿cuál es? ¿Corregirle todo? No, mi misión es que ella sea fuerte, que ella pueda, ¿viste? Darle las herramientas a ella. Pero bueno, a veces uno puede, a veces no. Pero como esa visión, ¿viste? O esa misión que uno tiene. Y después ahora hay algo que me arrepiento un poco, pienso, mira, lo digo ahora en público, como madre. Gracias. Es que yo como yo me sentí siempre en deuda por no saber, como por enterarme de grande lo de la restitución de mi identidad, yo me pensé que a ella le di mucha información de chiquita. Entonces, bueno, es lo que pude hacer en ese momento. Entonces ella venía a todas las charlas, a todas las actividades, a la plaza. Un momento me decía Arita, mamá, marcha no. Ay, mi amor. Y entonces la dejé de llevar a la marcha porque dije, esta piba me va a salir el tiro por la culata, ¿entendés? Entonces dije, no, bueno, entonces ahora di un poco de aire. Di un poco de aire porque si no, no iba a ser bien esa... que ella tiene su vida y sus decisiones, ya tiene 11 años. Entonces uno ahora ya acompaña todo lo que ya está uno más trabajando de remis que bueno, que llevando a las marchas. Literal, que llevando a las marchas. Sabri, si alguien joven escucha tu historia o escucha este podcast, por ejemplo, mientras vos contabas y hacías todo este relato, y quizás no es tan consciente de lo que fue esa parte de nuestra historia, ¿qué te gustaría que se lleve de lo que nos contaste y nos compartiste? ¿Vos decís en relación al genocidio? Sí, al genocidio y también a la historia de vos poder reencontrarte con tu identidad. Es difícil lo que pasa con las juventudes. Es difícil. Yo creo que estamos todos medio pedaleando en el aire con respecto a la transmisión. Y no me parece mal que nos estemos preguntando qué hicimos mal para que la transmisión de esa herencia de lucha, en un sentido digamos, bastante crítico, ¿no? Que tienen que cargar con nuestro mandato, sino que puedan llevarse algo de la memoria de lucha que recibirlo y después resignificarlo, ¿no?
no sé qué pasó ahí, no sé qué decirles. Te digo, yo cuando doy las charlas como puedo y como me sale, pero es una pregunta muy importante la que estás haciendo. ¿Qué me gustaría que se lleven? No, yo creo que lo que uno quisiera dejarles a ellos es que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Pero me parece que hay algo que falló ahí en la transmisión, porque ellos están eligiendo algo que nos está llevando derecho a una sociedad mucho más autoritaria, ¿no? Entonces, quisiera que se lleven la empatía por el otro, que un horizonte común se pueda hacer, que estar con otro, pensar en un otro, pensar en sus abuelos, el tema de la jubilación. Yo pienso eso, los jubilados cagados a palo, las personas con discapacidad una burla, un cinismo total. Bueno, ¿qué pasa? Que los jóvenes por primera vez en la historia no se sienten identificados a luchar por un país más justo y se sienten interpelados a dejar hacer algo, un proyecto que es muy, muy cruel y muy destructivo, no sé. Que se lleven lo que puedan, pero que traten de estar con un otro, juntarse con un otro a pensar cómo mejorar las cosas. Eso pienso, cómo mejorar, cómo se hace algo colectivo. Uh-huh. Eso, ¿no? Romper esas burbujas tan individuales que hay ahí, ¿no? Pero bueno, hay que tener esperanza, ¿no? La otra vez escuchaba un intelectual que decía, no podemos permitirnos ser pesimistas. Y creo que no podemos permitirnos ser pesimistas. Y aparte, bueno, difícil porque la historia... No, pero la historia aparte demuestra que también hay un ciclo que uh-huh. vuelve a comenzar. Después, uh-huh. Uno no va a dejarse avasallar todos los derechos de nuestra sociedad. Tenemos una historia, una memoria ahí que está, bueno, hay que ver en qué momento se enciende. Yo me quedo con que a mí me gustaría que se quedaran con la búsqueda del origen y de las historias, que me parece que son los que nos conectan totalmente con la realidad, con las cosas que pasaron, ¿no? De verdad. Y que por ahí nos dejaron, digamos, tantas heridas ahí abiertas que me parece que eso está bueno para mantenerlo vivo, aunque duela, Sí, mantenerlo vivo. Sí, y bueno, esto que vos decís también acompañarlo con que pensar el derecho de la identidad hoy, el derecho a saber de dónde venís, quiénes son tus padres biológicos, si vos sos adoptado, vos vas hoy al juzgado y decís yo quiero ver mi expediente de adopción con tu DNI y te lo tienen que mostrar. Entonces, eso es algo que no nació de la nada, no estuvo siempre así. Uh-huh. Hubo legislaciones en donde los niños eran objeto totalmente, una cosa que iba y los padres movían, digamos. Ahora los niños, niñas, los adolescentes tienen derechos que están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y que son derechos que las abuelas pudieron hacer esos aportes en la legislación, ¿no? Son los que se conocen como los derechos argentinos, los artículos argentinos. Entonces pienso eso, ¿no? Que está bueno esto del origen, que está bueno esto de los derechos, que está bueno de ser sujeto, ¿no? Ser sujeto de nuestra propia búsqueda también. Y que siempre es con otros. Siempre. Gracias, Abri. Gracias a ¿Te vos. sentiste cómoda? Sí, divino el estudio. Muchas gracias. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos, hoy más que nunca. Este podcast es una producción de la Oficina Streaming. Soy Carla Parodi, que parte de la historia todavía necesita ser contada.